Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar balanceo de ecuaciones por óxido-reducción. Este método es un método un poco más extenso que el que trabajamos de tanteo y consiste en tener en cuenta dos elementos que van a cambiar su estado de oxidación al compararlos del reactivo al producto. Vamos a hacer el proceso paralelo. Cada vez que yo termine un paso, van a pausar el video y van a resolver paso a paso la ecuación como yo la resuelva. Vamos a comenzar. Esta es la ecuación que ustedes deben resolver, entonces la van a consignar en su cuaderno. Cada vez que yo les diga que deben pausar el video, lo hacen para resolver paso a paso cada una de las etapas de la ecuación. Bien, el primer paso que vamos a tener en cuenta es balancear por estados de oxidación cada uno de los elementos que se encuentran en la fórmula. Este es un proceso con el que ya estamos familiarizados debido a que lo hemos desarrollado anteriormente en las ecuaciones por tanteo. Vamos a tener en cuenta entonces los estados de oxidación atendiendo a aquellos que sean fáciles o que tengan un solo estado de oxidación, que ya los conocemos en la tabla periódica. Para el plomo y para el azufre vamos a encontrar que ellos tienen varios estados de oxidación, entonces vamos a seleccionar los que más nos convengan. Tanto para el plomo como para el azufre encontramos el estado de oxidación más menos 2, entonces vamos a trabajar a partir de estos estados de oxidación. Al azufre le vamos a asignar el estado de oxidación menos 2, recordando que cuando en la parte inferior no hay subíndices, sobreentendemos que está el número 1. Menos 2 por 1 me daría menos 2. Como hay solamente dos elementos, pues al otro elemento le corresponde el inverso aditivo. Es decir, si este me da menos 2, el inverso aditivo será más 2. Igualmente, no hay número en el subíndice, entonces sobreentendemos que es 1. Más 2 por 1, más 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Ahora, para el peróxido de hidrógeno, que es una excepción en la que el oxígeno varía su estado de oxidación, siempre en los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 1. Es decir, siempre que usted tenga H2O2, el estado de oxidación del oxígeno será menos 1. Para el hidrógeno ya conocemos el estado de oxidación que es más 1. Realizamos el balanceo. Más 1 por 2, más 2, menos 1 por 2, menos 2, más 2 menos 2, 0. Ahora, vamos con los productos y vamos a realizar de igual manera el balanceo por estado de oxidación. Vamos a tener en cuenta una particularidad, y es que mencionamos al inicio que dos elementos únicamente pueden cambiar su estado de oxidación. Por esta razón vamos a verificar que todos los elementos traten de mantener su estado de oxidación, debido a que en el oxígeno ya tenemos un cambio, porque aquí tenemos menos 1, pero para el agua el estado de oxidación es normal, menos 2. Eso quiere decir que aquí se genera ya un cambio. Por lo mismo, solamente podemos tener otro elemento que realice ese cambio en el estado de oxidación. Vamos a mantener entonces para el plomo el mismo estado de oxidación en los productos, más 2. Para el oxígeno ya sabemos el estado de oxidación, menos 2. Menos 2 por 4 dará menos 8. Más 2 por 1 dará más 2. Cuando realizamos la operación más 2 menos 8 nos da menos 6. El inverso aditivo será el que coloquemos para el azufre. Es decir, si la respuesta es menos 6, el inverso aditivo será más 6. Más 6 por 1
más 6. Al realizar la suma de nuevo, nos queda entonces más 2 más 6 más 8 menos 8 igual a 0. Verificamos para la molécula de agua. Ya conocemos el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, y ya habíamos mencionado anteriormente que solamente cambia cuando formemos peróxidos, como la fórmula que tenemos aquí. Para el hidrógeno tendremos entonces más 1. Más 1 por 2 me dará más 2. Para el agua, el oxígeno no tiene número en su subíndice, sobreentendemos que es 1. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2 menos 2, 0. Hemos verificado entonces que todos los estados de oxidación en su sumatoria nos den 0. Van a pausar en este momento el video y realizan el balanceo por estado de oxidación como lo acabamos de hacer en la ecuación que se les asignó. Bien, el segundo paso en nuestro proceso es escribir las semirreacciones de los elementos que hayan cambiado su estado de oxidación. Verificamos entonces cuáles elementos de los que se presentan en la ecuación han cambiado su estado de oxidación. Verificamos uno a uno, vamos a comparar los reactivos, que son los que encontramos antes de la flecha, con los productos, que son los que encontramos después de la flecha. Entonces comparamos a ver si se generó algún cambio. Tenemos entonces el plomo, cuyo estado de oxidación es más 2, comparado con el de productos, cuyo estado de oxidación también es más 2, se mantiene. El azufre tiene estado de oxidación menos 2. Al compararlo con el de los productos, encontramos que genera un cambio de oxidación, de estado de oxidación a más 6. Quiere decir ello que del azufre de reactivos al azufre de los productos se generó cambio de estado de oxidación. Ese es el primer elemento que cambia. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: como ya empleamos esta parte de la ecuación y esta parte de la ecuación para determinar estado de oxidación de algún elemento, ya no las podemos utilizar más. Es decir, por obligación vamos a tener que comparar el peróxido de hidrógeno con el agua. Verificamos entonces si se generó cambio de estado de oxidación entre ellos. Tenemos entonces para el hidrógeno más 1 en reactivos, hidrógeno más 1 en productos, se mantiene. Oxígeno pasa de menos 1 a oxígeno menos 2. Aquí se nos genera entonces otro cambio en el estado de oxidación. Del oxígeno menos 1 al oxígeno menos 2. Una vez hemos determinado los elementos que cambian el estado de oxidación, vamos a llevarlos aparte y a escribirlos por separado. Tendremos entonces el azufre, cuyo estado de oxidación es menos 2. Azufre menos 2. ¿Qué pasa al azufre más 6? Por un lado, cuando se presenten átomos, yo debo bajar el número de átomos que se encuentre. En el caso del azufre tengo uno en los reactivos y uno en los productos. Bajamos el otro elemento, tenemos entonces el oxígeno con estado de oxidación menos 1, que pasa a oxígeno con estado de oxidación menos 2. Pero notemos que el oxígeno de los reactivos presenta 2 átomos, de tal suerte que lo coloco con su número de átomos. En ese momento ya tenemos establecidos entonces los elementos que cambian su estado de oxidación. Van a pausar el video y realizan este segundo paso en su ecuación. Para el tercer paso vamos a balancear por tanteo las semirreacciones que acabamos de obtener, de tal suerte que en los reactivos y en los productos tengamos el mismo número de átomos. Para nuestras dos semirreacciones verificamos que a los dos lados tengamos el mismo número de átomos. En el caso de la primera tenemos un azufre en los reactivos y un azufre en los productos, es decir, se encuentra balanceada.
Para la segunda tenemos 2 átomos en los reactivos y un solo átomo en los productos. Como está desbalanceada, lo que vamos a hacer es el mismo número que tenemos como subíndice, lo vamos a emplear para amplificar, es decir, colocamos a la izquierda y grande el mismo número, de tal suerte que aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y aquí tenemos también 2 átomos de oxígeno. Van a pausar el video y realizan el mismo procedimiento si es necesario en su ecuación. El siguiente paso es determinar el número de electrones ganados y perdidos por cada átomo que tenemos en las semireacciones. Para determinar el número de electrones que gana o que pierde un átomo, vamos a emplear una recta similar a la que se emplea en las matemáticas, con la particularidad de que la recta que nosotros vamos a trabajar tiene un valor opuesto, es decir, entre más hacia el lado izquierdo vaya la dirección de los electrones ganados o perdidos, entre más a la izquierda vaya, más electrones gana, porque estamos hablando del electrón y el electrón tiene cargas negativas. Quiere decir ello que entre más hacia la izquierda, más electrones gana. Entre más a la derecha esté el elemento, más electrones pierde. Vamos a verificar entonces el número de electrones que ganaron o perdieron. Vamos a empezar con el azufre. El azufre tiene inicialmente un estado de oxidación -2. Del -2 lo ubicamos, va a pasar al azufre +6, es decir, va hasta aquí. Y su dirección es de izquierda a derecha. Por otro lado, vamos a verificar el oxígeno. El oxígeno pasa de -1, es decir, de aquí, a -2, es decir, una casilla. Y va hacia la izquierda. De acuerdo con ello, entonces, establecemos que el azufre, por su parte, al ir de izquierda a derecha, pierde electrones. ¿Cuántos pierde? Pues me voy a ubicar en el punto rosado, que es el que le corresponde, en -2. Y corro las casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Es decir, pierde 8 electrones. Como solamente tenemos un átomo de azufre, pierde 8 en total porque solamente hay un átomo. Vamos con el oxígeno. El oxígeno pasó de -1 a -2. Al ir hacia la izquierda, gana. ¿Cuántos electrones gana? De -1 a -2 hay un electrón. Pero como tenemos 2 átomos de oxígeno, un átomo gana un electrón, 2 átomos ganarán 2 electrones, es decir, gana 2 en total. Y obviamente, pues, el número de electrones total es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a verificar en la ecuación que a ustedes les correspondió cuántos fueron los electrones ganados y perdidos. Pausan el video y realizan este proceso. El siguiente paso es determinar el elemento que se oxida, el elemento que se reduce y en ese orden el agente oxidante y el agente reductor. Cuando hablamos de un elemento oxidado, hablamos de un proceso similar al que se presenta cuando una puerta toma color café y en ocasiones se va deteriorando tanto que en donde hay color café se producen agujeros. A ese proceso en el cual la puerta pierde sus propiedades por acción del oxígeno le llamamos oxidación. Y la oxidación no es otra cosa que la pérdida de electrones. Quiere decir ello que el elemento en nuestra ecuación que se oxida es aquel que haya perdido electrones. En este caso, el azufre es el elemento que pierde. Diremos entonces que él es el elemento oxidado y
el elemento que se oxida es a quien denominamos agente reductor. Y se le denomina agente reductor en cierta forma porque al cederle sus electrones a otro elemento, este elemento que toma los electrones pierde la capacidad de enlazarse con otros elementos. Ahora bien, si el elemento oxidado es el que pierde electrones, el elemento que gana electrones es el elemento reducido. En nuestro caso, el elemento reducido será el oxígeno. Y como esta acción es inversa, el elemento que se reduce es a quien llamamos agente oxidante. ¿Por qué agente oxidante? Porque es el que se encarga de oxidar o de robarse los electrones de otro elemento. Van a pausar el video, por favor, y determinan en su ecuación quién es el elemento oxidado, el elemento reducido, el agente oxidante y el agente reductor. Para el siguiente paso vamos a ubicar los electrones en las semirreacciones, los vamos a igualar de manera que nos queden en la misma cantidad y una vez igualados los vamos a eliminar porque dentro de la ecuación final no pueden quedar electrones sueltos. Para ubicar los electrones vamos a ubicarlos siempre en la parte más positiva de cada una de las semirreacciones. Entonces, diremos que para el azufre que pasa de menos 2 a más 6, la parte más positiva obviamente es el más 6. A ella le vamos a adicionar el número de electrones que habíamos establecido en la parte superior, que dijimos era 8 electrones. Entonces los adicionaremos en esta parte que es la más positiva, más el número de electrones 8. Para la parte inferior, la segunda semirreacción, tenemos que se ganaron 2 electrones en total. Esos 2 electrones los vamos a ubicar en la parte más positiva. Entre menos 1 y menos 2, el menos 1 es el que está más cerquita del 0. Por ello, esta es la parte más positiva de la ecuación. Adicionamos entonces en esta parte los 2 electrones. Más 2 electrones. Lo que vamos a hacer en este momento es verificar si el número de electrones arriba y abajo es igual. Arriba tenemos 8, abajo tenemos 2. Como el número no es igual y lo que nosotros necesitamos es cancelar el número de electrones, procedemos a amplificar. Para amplificar vamos a invertir los números, es decir, en la ecuación de arriba voy a multiplicar por el número de electrones de abajo. Vamos a hacerlo. Colocamos entre paréntesis y multiplicamos por el número que tengan los electrones abajo, que en nuestro caso es 2. Lo mismo haremos con la semirreacción de abajo. La colocamos entre paréntesis y multiplicamos por el número que tengan los electrones en la parte de arriba por 8. Es decir, realizamos una multiplicación en cruz. Cuando hacemos este proceso vamos a tener en cuenta que el número por el que voy a multiplicar afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, este 2 va a afectar al azufre de los reactivos, al azufre de los productos y al número de electrones. Y el 8 por su parte va a afectar al oxígeno de los reactivos, al oxígeno de los productos y al número de electrones. Realizamos entonces la multiplicación. Tenemos entonces el siguiente resultado. Para la primera semirreacción, 2 por el azufre. Recordemos de igual manera que en las matemáticas, cuando no hay número,
Sobreentendemos que el número que acompaña al elemento es 1, es decir, aquí acompañaría el número 1, aquí acompañaría el número 1 y aquí acompañaría el número 1. Aquí ya tenemos el número 2. Entonces realizamos las operaciones. 2 por 1, 2. 2 azufre y su estado de oxidación menos 2. Produce 2 por 1, 2 azufres y su estado de oxidación más 6. Más 2 por 8, 16 electrones. Hacemos lo mismo con la semirreacción de abajo. 8 por 1, 8 oxígenos con el número 2 que ya le pertenecía y el estado de oxidación menos 1. 8 por 2, 16, lo sumamos, 16 electrones. Produce 8 por 2, 16 oxígenos y ubicamos el estado de oxidación menos 2. Cuando tenemos igualado el número de electrones, podemos hablar de que la flecha realiza la misma función que realizaría el igual en una ecuación matemática. Es decir, si este 16 que yo tengo a la izquierda lo pasara al otro lado de la flecha, pasaría con el signo contrario. Es decir, pasaría de más 16 a menos 16. En ese orden de ideas, si yo tengo electrones a la derecha de la flechita o en los productos y electrones a la izquierda de la flecha o en los reactivos, los podemos cancelar porque si yo pasara uno de los dos al otro lado, pasaría a la operación contraria que es menos 16. Entonces, el que se encuentra antes de la flecha y el que se encuentra después de la flecha se cancelan. Vamos a realizar hasta ahí el procedimiento, pausan el video y completan este paso. Para el siguiente paso vamos a ubicar los valores que acabamos de obtener tras el balanceo y la igualación de los electrones en nuestra ecuación original. Vamos a ubicar entonces el número de átomos que hayamos obtenido al final del proceso en el mismo lugar de donde sacamos los elementos por su estado de oxidación. Vamos a trabajar entonces inicialmente con el 2S que lo sacamos de el S más 2, es decir, de este. Entonces el 2 que acabamos de amplificar lo vamos a poner en la semirreacción. Vamos a tener en cuenta que no podemos ubicarlo en medio de los elementos, sino al inicio, siempre al inicio. Hacerlo en la mitad de la ecuación es incorrecto. Vamos a ubicar de una vez el otro átomo de azufre con el número que encontramos, que también es 2. Ese 2 lo sacamos de, ese 6, perdón, lo sacamos de este producto. Vamos a amplificar entonces el 2 en el producto. De igual manera, antes del compuesto, en medio no se puede ubicar, ni en medio del plomo ni en medio del azufre. Siempre al inicio, así se nos afecte el resto de la ecuación. Vamos a tomar entonces el segundo elemento. Tenemos que es 8 para el oxígeno cuyo estado de oxidación es menos 1. El oxígeno con estado de oxidación menos 1 está aquí, entonces el 8 que acabamos de obtener lo amplificamos para este compuesto. De igual manera lo hacemos antes del compuesto, no en medio, porque esa es la manera correcta de hacerlo, así se nos afecte toda la ecuación. Y lo vamos a comparar con los 16 oxígenos. Estos 16 los sacamos del oxígeno cuyo estado de oxidación es menos 2, que en este caso es el del agua. Ubicamos entonces los 16 oxígenos en la parte anterior de toda la molécula de agua.
Una vez hecho esto, vamos a realizar el conteo para verificar si todos los elementos nos quedaron balanceados. Tenemos entonces plomo, que es el primer elemento. Tenemos azufre. Tenemos hidrógeno. Y tenemos oxígeno. Vamos a verificar entonces la cantidad que hay en reactivos y productos. Entonces, en reactivos tenemos número de plomos 2. En productos tenemos 2. Quiere decir que hasta el momento está balanceado. El azufre, recordemos que ese 2 va a afectar todo, tanto al plomo como al azufre. Entonces tendremos 2 por 1, 2 azufres. En reactivos. Y tendremos 2. De igual manera, este 2 afecta al plomo, al azufre y al oxígeno con su número de átomos. Como estamos hablando del azufre en este momento, entonces multiplicamos 2 por 1 azufre, 2. Hasta el momento también lo tenemos balanceado. Vamos a verificar el hidrógeno. Tenemos entonces 8 por 2, 16 en reactivos. Vamos a tener en productos hidrógeno 16 por 2, 32. Es decir, está desbalanceado. Vamos a verificar para el oxígeno. Igual que en los casos anteriores, este 8 afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces multiplicamos 8 por 2, 16 oxígenos. En reactivos también está desbalanceado por lo visto. Y en productos vamos a tener oxígenos en las dos sustancias que estamos trabajando. Vamos a tener entonces por un lado 2 por 4, 8, más, porque aquí hay otros, 16 por 1, 16. Tenemos 16 más 8 nos dará 24. De 16 a 24 también está desbalanceado. Cuando hablamos de ecuaciones por óxido reducción, podemos adicionar todas las moléculas de agua que queramos y podemos realizar balanceo por tanteo si se requiere. En este caso, lo que tenemos desbalanceado son únicamente las moléculas de agua. Al igual que el balanceo que hicimos por tanteo anteriormente, vamos a tener en cuenta quién es el elemento que se encuentra en mayor cantidad, pues de los dos que intervienen. Para el hidrógeno tenemos 16 en reactivos contra 32 en productos. Este es el número mayor. Si yo adiciono más aguas aquí, el número va a aumentar y lo que yo quiero es igualarlo. Entonces siempre voy a adicionar en donde me hace falta, que en este caso va a ser en los reactivos, por lo que me indica la flecha. Para el caso del oxígeno, tenemos 24 en productos y 16 en reactivos. Quiere decir ello que en donde debo balancear de igual manera es en los reactivos, porque es en donde está la menor cantidad de átomos. Recordemos que si balanceamos en donde está la mayor cantidad de átomos, en vez de igualar el número de átomos, lo que vamos a hacer es incrementar mucho más en este lugar en donde ya había una gran cantidad. Entonces, vamos a mirar cuántos átomos necesitamos para balancear. Lo que necesito es hidrógeno y oxígeno, es decir, que lo que yo necesito es agua. Entonces, vamos a verificar cuántas moléculas de agua debo ubicar y en dónde. Para hacer esta verificación del agua que se encuentra desbalanceada, vamos a tener en cuenta que por cada molécula de agua que tenemos, tendremos 2 hidrógenos por 1 oxígeno.
Esa es la relación en el agua, 2 hidrógenos por 1 oxígeno. En este momento nos están faltando 16 hidrógenos en los reactivos. El número que vamos a tomar como punto de referencia es el hidrógeno, porque es el que tenemos en mayor cantidad en cada molécula. Quiere decir ello que si yo necesito 16 hidrógenos, por cada molécula de agua habrán 2. Entonces lo que voy a buscar es un número que multiplicado por el 2 de la molécula de agua me dé 16. Ese número es el número 8. Vamos a colocar entonces en nuestra ecuación, vamos a adicionar 8 moléculas de agua. Entonces, más 8 moléculas de agua. Vamos a realizar el balanceo otra vez para verificar solamente hidrógenos y oxígenos, que es lo que se nos ha visto afectado. Tendremos entonces 8 por 2, voy a tomar acá hidrógeno y oxígeno. Tenía 8 por 2, 16 en los reactivos. Vamos a sumarle lo que acabamos de agregar, 8 por 2, 16 de las moléculas que acabamos de agregar y nos da 32. En los productos no habíamos hecho ninguna modificación y ya nos había indicado que era 32, es decir, la ecuación queda balanceada. Para el oxígeno, teníamos entonces 8 por 2, 16, más lo que acabamos de adicionar en cuanto a aguas, 8 por 1, recordemos que aquí no hay números, sobreentendemos que el número es 1, 8 por 1, 8, 16 más 8, 24 en los reactivos. En los productos no hicimos ninguna modificación y ya habíamos establecido que había 24 átomos de carbono. Al hacer el balanceo con 8 moléculas de agua nos queda 24 átomos de oxígeno para 24 y la ecuación queda balanceada. Y aquí nos quedan 32 hidrógenos en reactivos para 32 en productos. La ecuación está balanceada. Vamos a realizar este último paso agregando el número de aguas si acaso se hace necesario y balanceando por tanteo el número de átomos como ya lo habíamos hecho anteriormente para determinar el resultado final de nuestra ecuación. Listo, chicos, este es todo el procedimiento que empleamos para balanceo por oxidorreducción. Espero que les sea de muchísima ayuda. Cualquier duda, por favor no duden en comentarla para aclarar cualquier situación que se presente. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.